enseguida os vais a dar cuenta, ¿sabes?, de la cercanía y el cariño con que trata todo lo que se acercan a sus manos y a su cabeza. Y bueno, están a cargo de la Oficina de Información Turística de Aniseda. Él y otros compañeros manejan lo que es una réplica que tienen del Tesoro de Aniseda, que es otro de los grandes tesoros de Extremadura, ¿sabes? Y bueno, desde hace un par de años estamos haciendo cosas allí en Aniseda también, y entramos en contacto. Enseguida que se enteraron que yo era de Berzocana, pues enseguida, oh, Berzocana, ¿sabes? ¿Qué otras cosas tenéis allí chulas y demás? ¿Sabes? Y bueno, desde el principio pues ya empezamos a hablar de hacer intercambios, de conectar los tesoros, ¿sabes?, para el beneficio de las dos partes, ¿no? Y la manera así que se nos ocurría más directa pues es que viniera él a contarnos cosas, ¿sabes?, nosotros ir allí también a contar cosas, conocer sus experiencias, aportar las nuestras, y que juntos podamos sumar pues un camino que haga que el tesoro de verdad llegue y incida a la comunidad de mil maneras, ¿no? Y en ese lío estamos, ¿verdad? Ellos se lo ocurran que no veas, ¿sabes? O sea, bestial. Nos contarán un poquito de las cosas que hacen. A mí lo que más me sorprende es que en agosto, cuando más calor hace, ¿sabes?, todo el pueblo se viste de tartésico, todo el pueblo entero de tartésico, montan mercados, montan actuaciones, montan un pifostio durante 3 o 4 días que, bueno, que no deja de llamar la atención y ser un centro de interés turístico, cultural, quizás el más importante, de los más importantes que se hacen en agosto, que parece que son unas fechas cerradas a hacer cosas, pero se hacen un mogollón de cosas en todas partes en el mes de agosto, ¿no? Que también es un mes ideal porque además está gente por todos lados y es perfecto para poder emprender aventuras como eso. ¿Cuántas personas se pueden vestir ese día? Unas 1000. 1000 personas, estamos hablando. Un pueblo grande. Somos 1700. Son 1700, o sea, tampoco. Es como si nos vestimos aquí 150, ¿sabes? ¿Sabes? El mismo efecto. Pero son 1000 personas. Es lo que dice Miguel, al final la cultura, para que llegue, tenemos que hacerla entre todos. Entonces, cuando tratamos periodos tan complejos o tan desconocidos como es la protohistoria, vosotros edad de bronce, nosotros edad del hierro ya, pero para que sea más accesible, sea más atractiva, si yo te doy un libro de 1000 páginas, te lo leerás o no te lo leerás. Ahora, si yo te invito a que vengas a mi pueblo y conozcas la historia de primera mano, donde todos somos partícipes, la cosa cambia. Por eso me dice que la cultura la tenemos que transmitir entre todos. Y si todos hacemos fuerza, pues se llega mucho más. Ahora vais a ver. Nosotros, lo voy a contar en la... Miguel, yo si quieres empiezo ya, muchas gracias. Para no pasarme de tiempo como Miguel, yo me lo traigo leído, me lo traigo escrito. Y en primer lugar me vais a permitir que agradezca tanto a Miguel como al Ayuntamiento de Berzocana la invitación de estar aquí hoy. Y también me vais a permitir que, como vamos a hablar de tesoros y la amistad es un tesoro, que le agradezca a mi amigo Enrique que me acompañen hoy, porque nos hemos cruzado a Extremadura para estar aquí hoy con todos vosotros. Y bueno, le quiero agradecer el que esté aquí conmigo. Lo que os voy a contar hoy un poco es, hablando con Miguel, que a él le encantaría que esto se extrapolase al pueblo de Berzocana, y yo creo que no es complicado. El disfrazarnos, el recrear lo nuestro, yo creo que es una cosa que nos encanta, y es que el tesoro de Aniseda, como os voy a contar, le ha pasado un poco como a las reliquias de los santos, ¿no?, que hubo un punto en el que cayó en el olvido. Y ha sido complicado, pero no imposible, el ponerlo en valor y cómo estamos trabajando para que el Tesoro de Aniseda sea una seña de identidad. Nosotros nos sentimos, cuando hablamos del Tesoro de Aniseda, la gente hoy se siente orgullosa. Hace 100 años era un problema. Y es que el conocido como Tesoro de Aniseda es, sin lugar a dudas, uno de los conjuntos de joyas de época orientalizante más relevantes de todo el territorio peninsular. Desde su descubrimiento en 1920, la originalidad y extraordinaria belleza de sus piezas, así como las circunstancias tan excepcionales de su hallazgo, ocuparían la atención de los personajes más influyentes del momento, quienes se verían involucrados en el complejo devenir histórico de las piezas.
de tal manera que sus pesquisas han llegado a la actualidad como testimonios oficiales de lo acaecido en aquel momento. Estas primeras publicaciones, en las que primaba el rigor histórico contextualizado en su tiempo, darían lugar a pequeños desencuentros a diferentes niveles sociopolíticos que aún hoy en día siguen estando presentes, aunque en menor medida, dentro de la óptica de determinadas personas e instituciones que quizás por su descendencia, educación, compromiso para con la sociedad o sus propias creencias se quedaron ancladas, queremos pensar que de manera involuntaria, en las primeras crónicas pergeñadas. No obstante, nuevas corrientes de investigación, como las que vemos materializadas en el día de hoy, van dirigidas sin lugar a dudas hacia un estudio contemporáneo en el que, sin olvidar el pasado, se relega en un segundo plano la apatía y el complejo histórico de culpa ligado a un núcleo familiar que actuó de una manera excepcional en unas condiciones excepcionales. Sin embargo, y a pesar de haber planteado desde el inicio la problemática ante la que nos encontramos, la presente conferencia no aspira a esbozar o a reabrir discusiones sobre las connotaciones positivas o negativas del tesoro de Aliseda que puedan causarles a familiares o a instituciones, sino que pretendemos poner de manifiesto cómo, a partir del silencio provocado en torno al mismo, fruto del desenlace del proceso judicial y actuaciones posteriores, en los últimos años la sociedad local aliseña, gracias a iniciativas públicas de diferentes estamentos, como analizaremos en las próximas líneas, han conseguido que el conjunto de joyas se convierta en la actualidad en un elemento de identidad quizás el más importante del municipio. Para ello nos vamos a centrar en la importancia que en los últimos años ha adquirido el turismo cultural inmaterial, viéndose reflejado por todo el territorio nacional en numerosas ocasiones en forma de fiestas de interés turístico. Otras en grandes acontecimientos o, como en el caso que nos compete, un evento lúdico-cultural iniciado hace escasos años y que aspira a conseguir el reconocimiento merecido por parte de las administraciones competentes. Gracias a la buena gestión cultural que ayuntamientos, oficinas de turismo y centros de interpretación de Aliseda están desarrollando junto a la Mancomunidad Tajo-Salor, su grupo de acción local TABU, Diputación de Cáceres, Universidad de Extremadura y la población local, representados por sus numerosas asociaciones, entre las que merece especial mención la Asociación Cultural Amigos del Tesoro de Aliseda. Con esto lo que os quiero decir es que no estamos solos, que nosotros vamos... contamos con numerosas instituciones pues, para lo que al final necesitamos dinero, como todo en esta vida, para poder hacer este evento. Por tanto, siempre estamos llamando a diferentes puertas pues, para que nuestro evento siga creciendo. Y lo que estáis viendo en pantalla, después hablaremos más, son dos carteles. La primera edición que hicimos en 2013, donde pues, solo se hizo una recreación de un poblado protohistórico y un mercadillo, y sin embargo en 2024 tenemos 7 días de actividades donde se ve pequeñito, pero como hay muchísimas instituciones involucradas. Asimismo, y antes de abordar el tema que nos corresponde, estimamos oportuno exponer la motivación principal que nos ha introducido a la realización del presente estudio. De esta manera, inicialmente debemos tener en cuenta la importancia que el patrimonio inmaterial ha adquirido en las últimas décadas, posicionándose como uno de los ejes motores en la difusión histórico-artística de determinados elementos patrimoniales, que junto a diferentes fórmulas de representación como la arquitectura, la escultura o la pintura, se ha convertido en un aliado imprescindible para propagar el conocimiento de personajes ilustres, hechos o, como en el presente caso, de acontecimientos donde jugaron un papel importante un destacado número de personajes o instituciones, las cuales, en torno al conjunto de alhajas descubiertos, entretejieron una tela de araña con variopintos matices que proporcionaron un formidable suspenso literario. Aquí, bueno, hablaremos de ellos, pero quizás el más conocido, el que veis a la mano izquierda, José Ramón Mélida. Después vemos a numerosas instituciones locales, pero también está por aquí Ortiz Belmonte, que era el arqueólogo provincial. Bueno, vamos a ver personajes tanto locales como provinciales como nacionales. Por tanto, el objetivo principal será conocer por una parte los desencuentros, por introduciros un poco, que hubo de toda clase hace más de 100 años. El tesoro se descubre en 1920. Todo lo que ha existido en torno al mismo, para por otra poner de manifiesto el triunfo de la sociedad local por haber dejado relegado a un segundo plano las discordias, para poner en valor el tesoro de Aliseda a través de estrategias culturales y turísticas, buscando dejar postergado en el olvido el rechazo existente sobre el episodio histórico, en el cual se ha analizado en cierta medida desde la controversia y el complejo, alejado por supuesto del rigor histórico.
En este sentido, desde la academia y a través de la investigación se puede proyectar una generosa cantidad de conocimientos y abrir nuevos horizontes de desarrollo en torno al territorio donde se descubrió el tesoro. Así, con todo lo presente en líneas anteriores, consideramos el territorio de Aliseda, junto al valor inmaterial del tesoro, como un principal potencial turístico patrimonial de la localidad. Este tándem, de forma conjunta, posee una relevancia más que suficiente para ser objeto de estudio de este trabajo, con lo que se buscará obtener resultados duraderos en el conocimiento y la difusión de un bien patrimonial de primer orden, como una parte de la propia identidad y de la gestión patrimonial. El descubrimiento del conjunto de joyas propiciaría una compleja, a la vez que apasionante intrahistoria que se verá prolongada, podríamos decir, hasta nuestros días, y en la que tanto personajes principales en el momento del hallazgo, nos referimos a los hermanos Rodríguez Santano y a su sobrino Genaro. La crónica cuenta que una tarde lluviosa de febrero de 1920 estaban en un tejar dos hermanos junto a su sobrino Genaro sacando tierras para hacer tejas, y es el niño quien dice, José Ramón Mélida, que descubre una pieza de oro, concretamente un brazalete. Ingenuo de él se lo dice a sus tíos. Entonces los tíos, cuando se percatan del asunto, les dicen al niño que se vaya para casa, que tiene el día libre, y bueno, pues aquí ya empieza el enfrentamiento familiar de quién es el verdadero descubridor del tesoro. Un enfrentamiento que perdura en la actualidad. Tataranietos de los descubridores siguen sin hablarse, y los propios nietos nos tienen amenazados a los técnicos de la oficina de turismo, nos insultan, nos presionan de determinada manera, porque es una historia que sigue viva, porque los descendientes de una parte y los descendientes de otra siguen todavía enfrentados. Entonces, por eso, pues, queremos, sí, decimos que es el Sálvame del siglo XX, porque es algo que sigue muy candente en el pueblo. Sí. Además de ello, de manera secundaria han formado parte de la crónica oficial otros personajes que resultarían partícipes de una serie de disputas y desencuentros auspiciados por factores como la autoría del hallazgo, la propiedad de las joyas para su recompensa, la presentación a la sociedad de las primeras noticias del análisis de las mismas, o el lugar idóneo donde debería de descansar el tesoro. Debido a los referidos factores, podemos pensar que la repercusión mediática del descubrimiento del tesoro se ha visto afectada en mayor o menor medida de forma negativa, como consecuencia de los tintes sociales y políticos que han resultado determinantes para que la historia del conjunto de joyas haya permanecido durante décadas, durante las décadas posteriores a su descubrimiento, en el mayor de los silencios, rozando el olvido a nivel local. Factor que irá disminuyendo según vayamos pasando de escala. En Aliseda durante décadas no se hablaba del tesoro, sin embargo a nivel provincial sí que se conocía algo, y donde más se conoce acerca del tesoro es a nivel nacional. En la actualidad, gracias a la gestión cultural que se ha venido realizando en torno al tesoro, y como veremos ahora posteriormente, el olvido ha desaparecido casi por completo en todos los niveles. En efecto, y para desgranar de manera cronológica los sucesos que nos referimos, podríamos estructurar estos actos en tres bloques: los años del descubrimiento, un segundo relativo a los años intermedios y el tercero relativo a los últimos años. Pues no es cuestión baladí, ya que presentaremos cómo la importancia radicada en el valor del tesoro se verá metamorfoseada del coste material inicial al sentimiento identitario de la mano de lo inmaterial. Es decir, como hace 100 años la única importancia era vender el tesoro para adquirir una recompensa, y a día de hoy ya trabajamos como lo inmaterial. Sabemos que el tesoro tiene un valor incalculable, y lo que estamos trabajando es que el aliseño sienta que el tesoro forma parte de su identidad. Cuenta la crónica oficial que el descubrimiento del tesoro de Aliseda, como os he dicho, tuvo lugar una lluviosa tarde de domingo. El destino, caprichoso en su elección, quiso que el municipio de Aliseda estuviera por siempre posicionado en los mapas históricos a partir del 29 de febrero de 1920. Esta fecha, la cual debiera ser motivo de celebración para todo el mundo, se convertiría en el inicio de una de las peores pesadillas para la familia protagonista del hallazgo de las piezas, viéndose resquebrajado el foro interno de hermanos, tíos y sobrinos. El primer enfrentamiento que se haría latente giraría en torno a la autoría del descubrimiento. Por una parte, los hermanos Victoriano y Juan Jesús Rodríguez se presentaban como los únicos descubridores del conjunto de joyas, y por otra, su hermana Miguela, madre de Genaro, del niño que veis en pantalla, defendería como único autor del hallazgo a su joven hijo. Atendiendo a las primeras crónicas, Mélida probó rápidamente lo ocurrido aquella tarde sobre el tejar, en las que posicionaba a Genaro como descubridor y en las que sus tíos no saldrían tan bien parados. Dice Mélida:
Genaro Vinagre sintió que al pico se oponía un obstáculo y al mirar qué fue, vio era como una vasija, que acaso rompió, y unas cadenas y pulseras de oro. Avisó enseguida a sus tíos Victorino y Juan Jesús, con dueños del tejar, los cuales acudieron al sitio indicado y despertadas en ellos la codicia, el Juan despachó violentamente para que se fuese a casa. En este punto debemos destacar la importancia de la figura de José Ramón Mérida en el campo de la arqueología española, la cual se vio incluso reconocida fuera de España a nivel internacional. Además, Mérida pertenecería a las instituciones de mayor relevancia social y cultural de su época, aspectos que bastarían, junto a su buena posición, para gozar de una credibilidad absoluta en temas como el que analizamos. La cruenta prensa que el arqueólogo realizará de los hermanos en las primeras noticias de 1921 producirá que ambos sean observados desde una óptica vergonzante y llena de connotaciones burlescas. Despertados en ellos la codicia, el Juan despachó al chico violentamente para que se fuera a casa. Ellos mismos, por su rudeza e ignorancia, las desbastaron y mezclaron con tierra, rompieron o acabaron de romper. O en las primeras crónicas que publica Mérida, habla del fragmento de un vaso de vidrio con inscripciones jeroglíficas bárbaramente roto por los descubridores. Estos se sumarían a chanzas ya existentes que habían surgido durante este primer año en la población local. Aquí tenemos, por ejemplo, Ortiz Belmonte, como también dice, que este vaso salió intacto y luego lo rompieron, un vaso que por su resto, bueno, pues parece muy inusual. Con esto lo que os quiero mostrar es cómo esto hace que el tesoro después caiga en el olvido. Hay una familia que se siente atacada por la sociedad porque los eruditos del momento están diciendo públicamente a nivel nacional lo que han hecho estas personas con un tesoro de estas características. Aquella familia que trató de vender las joyas de manera excepcional vería sus deseos truncados debido a la rápida difusión de la noticia y a la denuncia de la venta de las alhajas por parte de Miguela, de la madre de Genaro, que colaboraría por haber dejado fuera del reparto de beneficio a su hijo y no reconocer su implicación en el momento del hallazgo. Pues aquí ya también vemos cómo la familia está... Bueno, estos son, traigo aquí diferentes fragmentos, estos son pues canciones populares que se crean en Aliseda en torno a la familia. Decían, las alhajas que esperábamos recoger, si cogemos 100.000 duros, decía el tío Facundo, nosotros vamos a ser los más ricos de este mundo. En el sentido opuesto finaliza la coplilla. La tía Antonia, la cantadora, está loca de la cabeza porque han venido los agentes y le han quitado la riqueza. Es decir, el pueblo también, primero la envidia de mira lo que han encontrado estas personas, se van a hacer ricas. Luego llegan las autoridades y le roban las piezas, le quitan, ¿no? Le requisan las piezas que son de todos nosotros, no de todos los españoles, pues nuevamente los ataques del pueblo de pensabais que ibais a hacer algo y ahora no sois nada. 6 años más tarde, cuando acaba este conflicto, la justicia le da la razón a los hermanos y le dan 17.000 pesetas a los mismos. Ahora son ellos los que dicen, pues ahora nos reímos nosotros de vosotros, nos hemos convertido en personas influyentes y hemos adquirido una buena cantidad de dinero. Y todo esto hace que el tesoro quede relegado porque la familia se ha roto. El niño emigrará a Vitoria con su madre y no volverá a Aliseda en contadas ocasiones. Entonces nadie quiere hablar del tesoro de Aliseda. Yo os digo que hay una intrahistoria muy interesante que yo os invito a que nos visitéis a Aliseda, donde contamos a lo largo de 1 hora y pico. Si nos visita Miguel nos vamos a 3 horas hablando en el museo porque es muy interesante. Durante este periodo aparecerían nuevos personajes e instituciones que lucharán por obtener algún tipo de interés económico. Por una parte, aspiran a la recompensa los hermanos tejeros como únicos descubridores y arrendatarios del terreno donde se encontraban los gordos que estaban trabajando. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Aliseda, con su secretario Leopoldo Zugasti, como arrendadores del terreno. Dice, oye, que estas tierras son nuestras, por tanto la recompensa tiene que ir para el pueblo de Aliseda, no para los hermanos y para el niño. En tercer lugar, acaecidos ya los hechos de la venta de parte de las alhajas en Cáceres, los relojeros Cezón, que sugerirían que después de haber comprado las joyas ellos adquieren un derecho sobre las mismas. Y por último, en cuarto lugar, un fraile franciscano, Isidoro de Acemel, que entregando a las autoridades otros lotes de joyas de las que se habían confiado bajo secreto de concesión,
deseaba obtener un rédito económico y se salta el secreto de confesión, entrega las piezas y pone la mano. También estima que, por haber saltado su palabra, merece obtener parte de esta recompensa. En estos meses también debemos citar otro conflicto que tuvo lugar en esta ocasión no relacionado con el tema económico, sino con el interés académico por publicar las primeras noticias sobre el inédito tesoro. Por una parte, Ortiz Belmonte y por otra, José Ramón Mérida, arqueólogo provincial y arqueólogo nacional. En un intercambio de misivas, Ortiz Belmonte le comunica a Mérida el malestar que siente al no habérsele reconocido todos los méritos que desarrolla en este proceso, sustituyendo su figura por la de la Comisión de Monumentos, de la que formaba parte, y que dichos méritos le serían muy positivos para conseguir ser miembro de la Academia de San Fernando. Pero yendo más allá, el principal conflicto vendría a la hora de publicar las primeras noticias de las alhajas, instando a Ortiz que si alguien tuviera que hacer esa publicación tendría que ser él, pues fue el primero en cotejarlas y en analizarlas. Si bien, haciendo caso a lo que Mérida le indicaba, tendría que esperar para hacer público este trabajo debido a las aspiraciones de algunos museos extranjeros por incluir el conjunto de piezas en sus fondos. No sé si hablaré más adelante. Estamos en un momento donde el patrimonio se compra y se vende como queremos. En el momento en el que se descubre el tesoro de Alisera, la dama de Elche la tienen los franceses. Y estamos en un momento donde la jarrita de vidrio de la que hemos hablado al principio será con la que aparezca por primera vez en España o en la península una inscripción jeroglífica. Es la primera vez que Ortiz Belmonte, que José Ramón Mérida se enfrenta a una pieza egipcia en tierras peninsulares. Y él no tiene ni pajotera idea, aunque es el director del Museo Arqueológico de Madrid, no tiene ni pajotera idea de egipcio. Y se conservan las cartas, para que vean un poco la dimensión tan rápida que coge el tesoro de Alisera. Se intercambia misivas con Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y le viene a decir: mira, Carter, hemos descubierto una pieza con inscripciones jeroglíficas en la península y no sé muy bien lo que pone, porque si en esta inscripción me pone el por qué se entierran las piezas, se acaba el estudio. Pero claro, Carter le dice: amigo, Mérida, tu gozo en un pozo, estamos en un momento orientalizante, cogemos las modas de Oriente y nos las traemos a Occidente. No pone absolutamente nada. Es como quien en la actualidad se hace un tatuaje chino y no sabe lo que se pone. Un orfebre, por el delta del Nilo, me ha plasmado los símbolos que más le gustaban de los que ha visto por templos y pirámides, y me ha vendido un merchandising de la época. De lujo, eso sí, pero bueno, como cuando si nosotros vamos a Egipto y de hoy nos compramos un pergamino con estas inscripciones jeroglíficas. Y Ortiz Belmonte, de este enfrentamiento que estamos viendo, dice: muy bien, si Mérida tú publicas en España, yo me voy y publico en Alemania. Entonces tenemos a los alemanes y a los británicos ya como conocedores del tesoro de Alisera y quieren comprarlo. Y Mérida dice: vamos a parar, que tenemos que hacer que el tesoro de Alisera cuanto antes entre a formar parte de las colecciones nacionales. Y aquí es un poco también donde están estos enfrentamientos, no solo económicos, sino también institucionales. Pero bueno, como digo, como consecuencia se va a originar una disputa encubierta con la publicación de numerosas noticias en multitud de periódicos por ambas partes. Por tanto, finalizaba un año ajetreado, hablamos de 1920 y 1921, donde hemos presentado los conflictos principales, pero donde se vivieron muchos otros de orden secundario. Por ejemplo, a nivel local, una vez reconocido a los hermanos como únicos descubridores del tesoro y el origen final de las piezas en la capital de España, del cual se produjo un silencio abismal en torno al acontecimiento, convirtiéndose en un tema tabú, del cual ni la familia se atrevería a hablar. A nivel provincial, la Comisión de Monumentos prestaría la atención justa al fin de las actuaciones y viajes del Tesoro a Madrid, porque está Ortiz Belmonte en ella. Ortiz Belmonte, creo, si no me equivoco, que es vocal de la Comisión de Monumentos. Entonces, como dice que Mérida se ha llevado todos los méritos, que van a hacer los gustitos, no le van a dar mucho más bombo al Tesoro de Alisera, pero sí que a nivel nacional la llegada de las joyas al Arqueológico Nacional provocó un sentimiento de triunfo al haber conseguido incorporar a los fondos de mencionada institución la primera colección de su clase conservada en España. A día de hoy, el Tesoro de Alisera sigue siendo uno de los conjuntos de piezas de época orientalizante más importantes del mundo. Lo tenemos en Extremadura. Bien, el segundo punto lo he titulado La iconografía oriental como símbolo de poder y prestigio, la presentación de las joyas a la sociedad. Y comienzo con esta frase, con esta presunción presentada por José Ramón Mérida en su trabajo,
del Schwarz von Aliseda, que dice que se puede suponer que hoy se encuentra en España el material más abundante y variado para el estudio de la industria ornamental fenicia, para mostrar la importancia que el nuevo descubrimiento ofrecía a la sociedad. Se puede presumir que el ajuar fue reunido para ser utilizado durante ceremonias con fines rituales, pues así se puede apreciar en la reinterpretación de los símbolos y en la iconografía utilizada, que por su fuerza simbólica suponemos que las joyas tendrían mayor importancia por su significado que por el valor intrínseco del propio oro. Casi 2000 años después, la motivación final por la que fueron elaboradas las joyas y el valor monetario de las mismas serían tratados completamente a la inversa, pues se desconocía el valor inmaterial plasmado en las mismas y el único objetivo latente tras su hallazgo por parte de los descubridores sería la venta de las mismas. El cambio de finalidad de estas joyas supondría, y si iba a ser este oxímoron como ejemplo para decir que tras el desenlace judicial, el descubrimiento del tesoro se encontrase en Aliseda más enterrado que nunca. En efecto, Aliseda contaba con el mayor exponente de la orfebrería orientalizante descubierto hasta el momento, guardado en sus recuerdos. No obstante, no ocurriría lo mismo en la ciudad cacereña, donde de manera muy temprana el Museo Provincial de Cáceres encargaría a la Sociedad Artística Fotográfica, de la que el fotógrafo Julián Peral de Barroeta era cofundador, realizar las primeras 4 instantáneas de las joyas, las cuales han llegado hasta nuestros días con un estado de conservación excepcional. Pero sin lugar a dudas, la importancia que desprendía el tesoro se vio reflejada rápidamente en la exposición de la mayoría de las piezas en el MAM, ocupando un lugar preferente en la sala de protohistoria, donde puede ser visto en la actualidad. Más sitios, por ejemplo, en el año 1925, la Sociedad Española de Amiga del Arte, interesada en el estudio de la orfebrería civil, organizó la exposición Orfebrería Civil Española, pues se trataba desde tiempos remotos de las representaciones más sublimes y perfectas del arte, las cuales mostraban las modas, los motivos ornamentales, la ampulosidad de las formas, la geometrización de las líneas, la sobriedad de los detalles o de los conjuntos de cada civilización en su tiempo. Sería para esta ocasión la primera vez que algunas de las joyas que componían el tesoro salían del MAM para formar parte de un evento de tal importancia. Estas que pasaron a formar parte del catálogo de la exposición fueron la diadema, la torque, el par de arracadas, el par de brazaletes, 56 piezas de collar, el cinturón, 194 piezas que debieron formar para festonear una tela, 2 cadenillas con un festón ondulado, 3 sellos en forma de escarabeo, 5 sortijas, un plato de forma circular y el brasero de plata, para que veáis un poco también la dimensión que tiene el tesoro de Aliseda, ¿no? Su belleza y vistosidad también quisieron ser plasmadas por Hauser y Menet, quienes decidieron en 2 ocasiones que las piezas del conjunto de orfebrería formaran parte de unos álbumes de postales encargados por el MAM y contenían 20 piezas. Aquí vemos el broche del cinturón y aquí en este caso pues los 3 collares, las 2 arracadas y la diadema. Con estas 2 postales se da una visión muy amplia en cuanto a la importancia del tesoro y el bagaje histórico del mismo, recogiendo en 2 instantáneas piezas de influencia asiria, fenicia, egipcia, cartaginesa e ibérica, como así mostraba su iconografía. Unos años más tarde, el tesoro también estaría presente en la exposición de Filatelia de 1975, celebrada en abril en el Palacio de Cristal de Madrid. Con motivo de la misma se emitieron 2 hojas bloques, como los que veis en la imagen, y 2 pruebas sin dentar de sello. Se puede observar cómo el conjunto de joyas aparece en un lugar privilegiado en cuanto a exposiciones y catálogos a nivel nacional, mientras que a nivel local el descubrimiento continuaba siendo tratado como un tema pasado, sin expectativas de recuperar ningún hecho relacionado con el mismo. Esta óptica cambiaría en la década de los 90 del siglo pasado, cuando se tuvieron que llevar a cabo unas excavaciones de urgencia en la cima de la Sierra del Aljibe, que daría lugar como resultado la aparición de un poblado de época protohistórica enmarcado dentro del periodo de nuestro ya conocido tesoro. Los resultados de mencionada campaña se darían a conocer en 1999. Y bien, por ir avanzando, un sueño que se hace realidad, la realidad patrimonial local. Y es que dice Rodríguez, Alonso Rodríguez, catedrático de la Universidad de Extremadura, el encargado de llevar a cabo el estudio de nuestra intrahistoria, que la gente de Aliseda, que 100 años después comienza a mirar con ojos del futuro un tesoro del pasado, distante pero tan cercano a la vez, con no pocos escenarios inéditos por recuperar para su patrimonio. Finalizado el siglo XX, Aliseda retomaría de nuevo la labor de recuperar un pasado próximo que nunca se debió de olvidar.
Transcurridos 80 años desde el descubrimiento del tesoro, las autoridades políticas del municipio, quizás auspiciadas por la importancia que el concepto de patrimonio inmaterial estaba adquiriendo en los últimos tiempos, comenzarían a trabajar en la búsqueda y recuperación de una identidad local a partir de varias estrategias que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, el Ayuntamiento de Aliseda trabajaría en la búsqueda de la identidad local a partir de la incorporación de determinadas imágenes en los símbolos institucionales. El 22 de julio de 1992, el alcalde remitió una carta a la Consejería de Extremadura anunciando la exposición pública del proyecto de adopción del escudo del municipio de Aliseda. En el anuncio se presentaba el escudo que se había votado en pleno y, aunque el escudo sufriría alguna modificación posterior, las dos arracadas, vemos el inicial y el actual, las dos arracadas del tesoro seguirían presentes en el mismo, por considerarse una de las particularidades más características del municipio y de las piezas más emblemáticas del tesoro. A partir de este momento, Aliseda y sus ciudadanos estarían representados por un escudo en el que las dos arracadas del tesoro estarían en una franja privilegiada. Aliseda, siendo consciente de que el conjunto de joyas descansaría por siempre en el Arqueológico Nacional, trabajaría en pro de la búsqueda de una identidad local, sirviéndose del conjunto de joyas como referente diferenciador, donde lo material y lo inmaterial convivieran de manera homogénea. En efecto, coincidiendo casi en el tiempo con la publicación de la UNESCO en octubre de 2023 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada por la Conferencia General de la Organización en su 32ª reunión, Aliseda abriría las puertas de un centro de interpretación dedicado al tesoro de Aliseda, en el que se expondrían 29 piezas del tesoro. Aunque los trámites se iniciaron en el año 2000, el proyecto sería realidad gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Aliseda y la Consejería de Cultura, cuando la última concedería un presupuesto de 60.000 euros para equipar una sala del centro de interpretación. A partir de este momento se le daría al tesoro de Aliseda una nueva oportunidad para volver a su lugar de origen de forma de réplica y situarse en un lugar destacado de la historia local. No conforme con ello, además de la buena recepción que el conjunto de joyas obtuvo a nivel local, el centro de interpretación del tesoro se convertiría en el lugar de referencia y parada obligatoria para una nueva tipología turística que acababa de surgir en nuestro municipio, como era la del turismo cultural. A partir de entonces y hasta la actualidad, Aliseda recibe cientos de visitas anuales, como muestra la gráfica. Aquí tengo hasta 2020, año que vemos que cae repetidamente por la COVID. Vemos que en enero y febrero ya habíamos tenido 146 turistas y que, bueno, después de la COVID, pues vemos como el año pasado tuvimos 545 y este año, en el primer trimestre, ya casi que habíamos alcanzado la cifra del año completo anterior. Es decir, el primer trimestre de 2024 ya habíamos recibido a 322 personas. En vista del éxito turístico que el pequeño municipio estaba obteniendo gracias a la exposición de la réplica, la Corporación Municipal instaría unos años más tarde para que el original retornase a nuestra tierra. Y en agosto del 2008, desde el Ayuntamiento, se presentaría una petición formal al Ministerio de Cultura para pedir el retorno del mismo a Aliseda. En vista de no recibir respuesta alguna por parte del Ministerio, la alcaldesa que presidía durante ese periodo el municipio, sirviéndose también de su acta de diputada provincial, presentaría la propuesta al Pleno de Diputación. La moción recibiría el respaldo unánime de las mismas, pues creían que tener el original en Aliseda sería un atractivo turístico no solo para Aliseda, sino también para Extremadura. Yo creo que aquí tenemos que ser conscientes, poner los pies en la tierra, y Aliseda al final es un pueblecito como Berzocana. Imaginaros tener aquí el original del tesoro de Berzocana, lo que supondría para el ayuntamiento dotar unas instalaciones de una seguridad que merece, ¿no?, un conjunto de piezas como el vuestro, como el nuestro. Yo creo que nuestros tesoros están donde tienen que estar, tenemos réplicas, se explican y, bueno, pues siempre en Madrid va a ser mucho más accesible para muchas más personas que en nuestro municipio. Como digo, la moción recibiría el respaldo unánime de la misma, pues creían que tener el original en Aliseda sería un atractivo para toda Extremadura. En este proceso también se quiso conocer la opinión de la propuesta de historiadores y expertos universitarios, donde algunos afirmaban la positividad de la moción,
aunque la gran mayoría defendía que el tesoro debía de pertenecer donde se encontraba, si bien podía llevarse a cabo una exposición temporal de la joya en algún museo de la capital. Y así ocurriría unos años más tarde. En 2006, la Fundación de Caja Extremadura, para celebrar el centenario de su creación, organizaría una exposición que llevaría por nombre Nosotros, Extremadura en su patrimonio. El tesoro de Alisera estaría representado por dos piezas, un brazalete y un anillo que no se sabe con seguridad cuál fue, pues en el catálogo de la exposición aparece la imagen de un sello con una escena nilótica y la descripción corresponde a la de un escarabeo giratorio, de otro anillo. Entonces no sabemos muy bien cuál fue el que estuvo en la exposición. El ayuntamiento no había conseguido su objetivo, pero al menos Extremadura volvió a exponer 86 años después una pieza del ejemplar del tesoro, hecho con el que el pueblo de Alisera no se conformaría. Nuevamente, en 2011, el Arqueológico Provincial de Cáceres presentaría otra exposición, esta vez una titulada Oro y Plata, lujo y distinción de la antigüedad hispana. Una exposición itinerante compuesta por 299 piezas que abarcaría un periodo de 3.000 años, desde la prehistoria hasta la romanización, donde el tesoro de Alisera tendría representación gracias a la muestra de uno de los brazaletes del conjunto, que además sería la imagen principal que apareciera en la portada del catálogo de la exposición de algunas ciudades como Valencia. El año 2013 se convertiría en un punto de inflexión en el municipio. Los datos de visitantes al Centro de Interpretación del Tesoro de Alisera decaían por tercer año consecutivo, como vemos en la gráfica. Debido a tal situación, los promotores del Tesoro de Turismo de Alisera, preocupados porque el tesoro volviera a caer en el olvido, debían de buscar con urgencia una estrategia de interpretación patrimonial que devolviera al municipio los datos que habíamos tenido con años anteriores. Tras analizar varias posibilidades, finalmente se opta por la creación de un evento llamado El Tesoro de Alisera, la leyenda. Un evento basado en la recreación histórica en el que se verían involucrados muchos factores públicos y privados, siendo el más importante la propia participación ciudadana local. Siguiendo estas premisas, el evento trataría de explicar en su primera edición cómo podría ser el poblado protohistórico descubierto en el año 1995, las diferentes escalas sociales y sus modelos de vida o sus principales actividades económicas a través de la recreación teatral de los diferentes espacios, finalizando el evento con una obra de teatro representada por un grupo de personas del municipio con ganas de mostrar el conocimiento de nuestro tesoro de una manera no formal. El municipio, el rotundo éxito de la primera edición haría que todos los años consecutivos hasta la actualidad el municipio haya disfrutado de este evento, viéndose únicamente alterado por la pandemia de la COVID-19. A partir del primer año, donde participaron, pues lo que estáis viendo en imagen, unas 30 personas, en el último año, fruto de la celebración del centenario en 1920 del descubrimiento, que es donde me voy a centrar un poco, porque quizás es donde vemos como 5 minutillos, vale, es como vemos donde se participa. Seguimos en la actualidad hasta el 2024. Bien, bueno, pues aquí lo que os vengo a decir es cómo inicialmente somos 30 personas las que arrancamos en 2013 con este evento, pero año tras año hemos metido a la Asociación Amigos del Tesoro de Alisera, a la universidad, a la Diputación, a grupos de acción local, a la comunidad, todo aquel donde veamos posibilidad de arañar algo, contamos con ellos. Por ejemplo, aquí también, la TENCAS, la fiesta de interés turístico gastronómico de nuestra mancomunidad, pues también se celebró en Alisera. Y yo me quería centrar en el centenario, pues para que vieseis un poco todas las actividades que se hicieron en torno al mismo. Pues tuvimos una gala institucional, se inauguró un monolito, ahí me veis presente porque en ese momento no era técnico de turismo, era el presidente de la Asociación de Amigos del Tesoro, fui uno de los fundadores de esta asociación. Al día siguiente, bueno, pues se celebró una romería urbana en torno al descubrimiento del tesoro de Alisera. Por una parte teníamos a personas caracterizadas del siglo VII a.C. y por otra gente que estaba celebrando el descubrimiento en 1920. Y esta foto es la que quiero que toméis conciencia, ¿no?, como pueblo, es del 2013. Justamente aquí arriba estamos
los 30 actores amateur que vamos a representar una obra de teatro, y teníamos un pueblo entero sentado para verlo. Sin embargo, en 2024 todo el pueblo forma parte del evento. Aquí ya no hay gente, espectadores, para ver a 30, sino que ya todos hemos conseguido en estos 11 años que todo el pueblo forme parte del evento. En este caso es la romería urbana. Tenemos dos eventos. El evento del Tesoro de Aliseda de la Leyenda en agosto. ¿Por qué lo hemos elegido agosto? Sabemos que las fechas son malísimas, pero es cuando nuestros pueblos se llenan de gente. Entonces, uno de los puntos que más se nos valoran a la hora de obtener una fiesta de interés turístico es que haya gente de fuera viéndonos. Entonces, el año que presentemos nuestro evento como fiesta de interés turístico, que no será tardando mucho, cuando vengan la gente a analizarnos y le pregunten a muchos ¿de dónde sois? Digan de Vitoria, de Madrid, de Bilbao, y eso a nosotros nos va a puntuar. Y la fiesta que estáis viendo es que en los pueblos nos gustan mucho las fiestas, como os he dicho. Entonces, si en verano representamos el enterramiento, en febrero, siempre la fecha más cercana, el 29 de febrero, la época del descubrimiento. Y aquí lo que celebramos es una romería urbana en torno al descubrimiento del tesoro de Aliseda, que yo creo que aquí tenéis todo para poder celebrar algo igual. Muy importante las asociaciones. Aquí os enseño cómo Amigos del Tesoro representan a la dama y al caballero. Tenemos al grupo folclórico que han adaptado el baile del cordón de broza con música cartésica al evento, bandas de cornetas y tambores, los grupos de folclore, tenemos arqueólogos que nos hacen pequeños talleres de arqueología. Bueno, con el centenario también se hace otro sello. Y como no tengo tiempo, quería hablar de las perspectivas futuras. Perspectivas futuras en las que ya estamos trabajando con el amigo Urbina, porque en Aliseda, en 1995, se descubrió el poblado protohistórico y ya entendemos por qué hay un tesoro de esas características enterrado en Aliseda, porque hay una civilización que habita. Pero también tenemos mucho más patrimonio enterrado, como es esta casa santuario, que estamos dotándola con inteligencia artificial, con realidad aumentada, y en este caso, bueno, pues ya que creo que además he visto una placa que Brezocana también ha tenido la misma subvención de pueblos inteligentes, pues tenemos la panelería, tenemos la realidad aumentada. Una de las propuestas que hemos hecho es meter el turismo dentro del pueblo. Hemos creado una ruta turística de 1920 donde se descubre el tesoro, donde van a grabar las piezas, donde vivían los descubridores, la casa del secretario, la casa del farmacéutico, todos los personajes influyentes de 1920 en una ruta turística que termina en la réplica del tesoro de Aliseda. Pues como digo, estamos implementando nuevas tecnologías, audioguías, la ruta complementaria, recreaciones históricas, ampliación y mejora en la musealización. Y ya para terminar, concluyo este capítulo acerca de la gestión patrimonial que el Tesoro de Aliseda ha recibido desde diferentes estamentos durante los 100 años desde su descubrimiento. Ha buscado ser un estudio basado en las actuales perspectivas de trabajo, gracias a las cuales se ha puesto de manifiesto el proceso historiográfico de la gestión patrimonial que el conjunto de joyas ha recibido con sus luces y sombras y su inminente revalorización vinculada al turismo cultural. A través de estos minutos he podido presentar cómo en su lugar de descubrimiento en los primeros años la importancia del ajuar fue poco significativa e incluso bien adentrado el siglo XX no se contemplaba la idea de recuperar su historia. Tras analizar las diferentes épocas en las que hemos estructurado esta ponencia, se aprecia que gracias a la gestión cultural que desde el municipio de Aliseda se está desarrollando en torno al tesoro, junto a numerosas instituciones culturales de diversa índole, existe un número considerable de turistas culturales que visitan nuestro municipio, observándose un aumento considerable durante los meses de verano, fecha en que se celebra el evento del Tesoro de Aliseda, la leyenda. Finalmente, cabe tener en cuenta las posibles futuras vías de trabajo relacionadas con el turismo como motor fundamental para el desarrollo de este área rural. La necesidad de llevar a cabo nuevas excavaciones arqueológicas por los profesionales ofrecería al resto de la sociedad aportes necesarios para poder continuar con una correcta difusión y gestión patrimonial, fiel a los principios de la interpretación patrimonial, ser honesto y rechazar cualquier tentación de falsear o manipular la información para hacer la oferta más atractiva.
En efecto, Aliseda ha conseguido implicar a toda la comunidad local en la conservación, protección y mejora de la difusión y puesta en valor del tesoro. En contraposición, aunque el municipio y sus suelos se presentan como un verdadero territorio museo, actualmente tanto el poblado protohistórico como el horno, como el yacimiento de la Casa Santuario se encuentran cubiertos tras las intervenciones arqueológicas, esperando a que las administraciones públicas se hagan eco de la importancia patrimonial que el municipio posee e inviertan las mismas ayudas económicas que permitan, como hemos mencionado, por un lado continuar investigando y por otro continuar desarrollando toda la oferta cultural que Aliseda ofrece. Todo ello, muchas vías más de estudio que se vienen generando en momentos como el actual, podrían ayudar a seguir aumentando el conocimiento, la investigación y la puesta en valor de este conjunto de joyas, su etapa histórica y sus protagonistas de la mano de las nuevas tecnologías. Y ya acabo, pues nada, invitándoos a que como la primera semana de agosto nos visitéis al evento del Tesoro La Leyenda, donde vais a poder hacer talleres, charlas, rutas gastronómicas, rutas turísticas, el teatro, mercadillo, un sinfín de actividades que ofrecemos a visitar. Y disculpadme por haberme cedido tanto. No te has cedido ni me quita.